justicia de Cristo reanima tu amor. Gracias a Dios por la oportunidad de compartir con usted una porción de la palabra. Acuérdense que estamos estudiando la vida de Jesucristo y vamos a usar como texto clave ya el libro de Lucas. Así que todos quiero que abran sus Biblias al Evangelio de Lucas. Y va a ser, de ahí nos va a llevar por toda la Biblia, ¿verdad? La vida de Jesús, lo que tenemos que aprender de Jesús. Yo creo que ninguna iglesia está completa, ningún cristiano está completo, ni una iglesia completa, sin saber todo acerca de Jesús. ¿Ah? Así que es súper importante. ¿Ya? Y luego todas las demás cosas que todos los hermanos han estado enseñando. Quiero agradecerles a ustedes la disposición espiritual y moral que han tenido para conectarse esta noche y poder compartir juntos de la palabra del Señor, del Evangelio de Lucas y versículo 19, hablando acerca, ¿verdad?, de cómo se manifestó todo esto de la aparición que le tocó hacer a Zacarías. Ya hemos hablado en detalle sobre cómo era, habían 20,000 sacerdotes y que le tocara a uno ofrecer el incienso, ¿verdad? Era una cosa que se daba solamente una vez en la vida. También hablamos del carácter moral y espiritual de ese matrimonio de Zacarías y Elizabeth. Dice que ambos eran justos y delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Yo uso la versión Valera 60, que tengo entendido que es la más popular. No voy a juzgar a nadie si usa otra versión de las Escrituras y la versión de la Biblia de las Américas o otra versión. Recordemos nosotros que los editores de las Biblias son los que las hacen, ¿ya? Y las traducciones son los que hacen un trabajo inextenso acerca de las Escrituras. Entonces hay decenas, yo no sé si de miles, pero muchas versiones de la Biblia. No es que la Biblia sea distinta, sino que es una sola. A veces algunos acarrean agua a su propio molino, ¿verdad? Como la versión de las Escrituras griegas cristianas de la Watchtower, comúnmente conocido como Testigo de Jehová, o la Biblia de los Mormones, o otras Biblias que son parafrasis. Ustedes buscan en el diccionario qué significa una parafrasis. Parafrasis no es una traducción directa de los escritos o de los manuscritos. Otra de las cosas que también el hermano Juan nos enseñó y que todos sabemos, algunos sabíamos de antes, no importa, pero él lo enfatizó muy bien, que no existen textos, digamos, originales de las Sagradas Escrituras, pero copias, sí. Pero esas copias comparadas unas con otras a través de los siglos han dado conversiones de la Biblia que son bastante confiables. Hay una versión en inglés que se llama New American Standard, que es una de las que yo recomiendo en inglés, que es muy parecida a la versión de Reina Valera, ¿ya? Y que es curioso que usa palabras muy bien traducidas. Lo que pasa es que la parafrasis toman una frase, una frase ya de la Biblia y luego usan la sintaxis, que es el sentido que se le da a la frase con todos los componentes gramaticales que tiene, el significado que tienen y todo lo demás. Entonces es una composición libre. Entonces a veces, por ejemplo, versiones modernistas, ya como la Nueva Era, que también tienen una Biblia que ellos hicieron, donde dice, aquí una joven concebirá y dará a luz un hijo. Y entonces ellos quitan en forma, uno quiere decir inocente, pero no es así, para negar la divinidad de Cristo y el origen virginal del nacimiento de Cristo. No dicen, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. No es lo mismo que decir, he aquí una joven concebirá y dará a luz un hijo, ¿verdad? Porque ¿dónde está la trampa? La trampa está en que dice, he aquí el Señor os dará una señal, he aquí una virgen concebirá. Y que es constitutivo de señal que las vírgenes no conciben. Entonces las jóvenes sí conciben. Yo conozco muchas mujeres que han sido solteras y vírgenes, mujeres humanas, ya femeninas,
y tenido hijos. Entonces, eso no es constitutivo de señal. Lo constitutivo de señal era que he aquí una virgen concebida. Por eso, el nacimiento virginal de Cristo tiene que ver, ¿verdad?, con la mano poderosa de Dios interviniendo, ¿verdad?, en la historia de la humanidad, en la relación que Dios siempre ha tenido. Y ahora lo vamos a ver enseguida, ¿verdad?, cuando el ángel anuncia el nacimiento de Jesucristo. Yo les exhorté a ustedes a pensar sobre Juan el Bautista. Fíjense que Jesús mismo dice que Juan el Bautista es el más grande entre todos. Que desde Samuel hasta no sé qué profeta profetizaron todos, pero el más grande que todos ellos fue Juan el Bautista, por la causa que él predicó. No lo constituye a él como individuo más grande. Seguramente Daniel, Ezequiel, Isaías o algunos otros de los profetas fueron grandes y personajes e importantes ya en la revelación de Dios. Pero la importancia que tiene Juan, que él fue escogido para ser el heraldo, ¿verdad?, el comunicador al pueblo de la anunciación del Mesías. Y Juan es el que da testimonio del Mesías. Yo vi, dice, ya. Y yo no le conocía, dice Juan. ¿Se acuerdan? Yo no le conocía. No quiere decir que no le conocía en el sentido de conocer a alguien. La palabra conocer en la Biblia viene de un vocablo griego que viene de ginosko o ginoske, conocer íntimamente. Pero él no le conocía en la faceta del Mesías. Bueno, entonces, para que nosotros entendamos bien de qué se trata, Juan el Bautista es uno de los grandes. Les dije también, como una especie de chirigota, una experiencia personal, yo nunca he escuchado, parece que una vez alguien mencionó algo, pero así muy a la pasada, un sermón sobre Juan el Bautista. Y yo les animo a los hermanos que predican, que están en la plataforma en estos momentos, que traten de hacer un sermón sobre Juan el Bautista. ¿Qué clase de persona era? Era una persona extremadamente especial, por los padres que tuvo, el ministerio que le tocó, y el haber sido pariente, medio pariente de Cristo, primos en segundo, tercer grado de Jesucristo, ¿ya?, y predicador del Evangelio, y tuvo el propósito de utilizar, ¿no es cierto?, para que no te olvides, ¿ya? Creo que es el capítulo, por aquí lo tengo marcado. Ok, espérense un poquito. Creo que es cuando se consagran los sacerdotes, ¿ya?, que dice que no iban ellos a ejercer el sacerdocio y creo que se encuentra, espérense ustedes, se los digo inmediatamente, que lo tengo anotado aquí yo, en el capítulo 3 de Lucas, cuando en el capítulo 3 de Lucas, en el versículo 3, dice que Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. ¿Por qué 30 años? ¿Por qué no 18? ¿Por qué no 25? ¿Por qué no 27? Bueno, yo les invito a que lean conmigo Números, capítulo 4, que es el texto que tengo en mi mente. Números, capítulo 4. En el libro de Números, Levíticos, Números y Deuteronomio, Número, capítulo 4, en el versículo 3, dice algo que es bien interesante y que es cultural también y de conocimiento de la palabra de Dios. ¿Ya? En el 4.3 dice la palabra, en el versículo 1, 4.1 de Números, dice, habló el Señor a Moisés y a Aarón diciendo, toma la cuenta de los hijos de Coat, entre los hijos de Leví, para servir al sacerdocio, por sus familias, según sus casas de sus padres, de edad de 30 años arriba hasta 50 o 49 menos un día, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Y luego el 23 del capítulo 4 de Números dice, Números 4:23, de edad de 30 años arriba hasta 50 los contaréis, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Ahora, ¿por qué Jesús entonces comienza a esa edad? Por lo mismo.
era reconocido, ¿verdad? Era reconocido que la gente podía tener cierto respeto y le podían oír podía hablar con cierta autoridad y también reconocer que eran personas que estaban capacitadas para hacerlo, de comenzar el ministerio a los años. Por eso Jesús no comienza antes. Él no quiere quebrar una regla que Dios había puesto para los hombres. Cuando una persona, un varón, ya es una persona ya adulta, madura, un hombre hecho y derecho, y comenzaba su ministerio a los 30 años. ¿Eh? Por eso Jesús comenzó su ministerio a los 30 años. Y Juan el Bautista lo mismo. Juan el Bautista tuvo mucho tiempo de preparación, ¿verdad? Para servir, ¿no es cierto?, al Señor en la predicación del Evangelio. Por ejemplo, se dice de la característica moral espiritual, ¿verdad?, que tenía esta familia de Elizabeth y Zacarías. Me acuerdo que yo les cité a ustedes en el libro de Job, en el primer versículo, ¿verdad?, donde el Señor, hay una conversación con el maligno que viene a desafiar a Dios porque Job está bien, pero él le dice, no, dice, él es fiel, qué sé yo, y todo lo demás, etcétera. Incluso en el capítulo 1 de Job, versículo 8, dice que Job dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Y dice, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esas son las 4 características de un hombre que puede servir a Dios, tanto en la predicación como individualmente. Dice, perfecto en hacer toda la voluntad de Dios. ¿Sois vosotros hombres justos? Pónganse esta etiqueta en el pecho escrita. Perfecto en hacer toda la voluntad de Dios. Recto, moralmente justo. Temeroso de Dios, de obediente disposición. Y cuarto, apartado del mal. Significa santificado al Señor. Esa era la clase de familia de la cual venía Juan. Y Juan era esa clase de persona. Se dice que era un hombre justo y santo. Y lo reconocen los enemigos de él, Herodes y el grupo de los opositores. Era un hombre que había renunciado a todo, había renunciado al matrimonio, era soltero, no tenía papá, no tenía mamá, no tenía hermano, casi no tenía parientes directos. Había sido tenido ya siendo muy mayores, cuando él comenzó su ministerio. Vestía humildemente, se vestía en forma muy, muy, muy austera. Era un hombre que se alimentaba muy sanamente y vivía en las montañas. También había hecho un voto de Nazareno. Eso significa no beber alcohol, ni comer uvas ni frescas, ni secas, ni gajos de uva, ni sidra, ni nada que tuviera alcohol. Y no pasaban navajas sobre su cabeza. O sea, eran unas personas como anacoretas. Los anacoretas son las personas que viven apartadas del mundo regular. Viven en las montañas o en algún otro lugar. ¿Ya? Y tenía respeto por su carácter moral y espiritual. Una de las cosas que a mí me ha llamado mucho la atención son las semejanzas que hay entre Juan y Jesús. Pero luego haremos un ejercicio ahí. Enseguida a ustedes les voy a dar algunos tips, como se dice ahora, ¿ya?, sobre las características que ellos tenían. Dice que no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su padre. Dice que cuando vino María a la presencia del Señor, dice que en aquellos días se levantó María, en Lucas capítulo 1, versículo 39, y fue deprisa a la montaña, a la ciudad de Judá. Ella sabía de la experiencia que había vivido Elizabeth, ¿verdad? Que el ángel del Señor le había dicho que iban a tener un hijo. Es lo que se llama el milagro por oración contestada. Porque ella no tenía la costumbre de las mujeres, ella no podía ovular más, y ya era mayores, y prácticamente su vientre estaba seco, ya no había más que hacer, pero el Señor lo hace posible, ¿verdad? Usando la naturaleza. Dios contesta a través no de una acción milagrosa,
Recordemos que milagro es la suspensión de la ley natural. En el caso de tener un hijo, la ley natural es que el hombre y la mujer se conocen sexualmente, ¿no es cierto? Y la mujer concibe en su vientre, ¿verdad? Y luego pare la criatura. Esas son las tres leyes, ¿verdad? De naturaleza. En este caso, no, en este caso sí fue, pero esos son los medios naturales. Pero ella no tenía ni una posibilidad, pero Dios intervino ahí. Bueno, igual a veces Dios, y la gente dice que no obra milagros, claro, pero a lo mejor por una oración contestada, el Señor pone a las personas adecuadas, las circunstancias que le rodean, y el Señor hace posible que tal cosa se cumpla o que tal cosa sí se lleve a cabo, cuando no había ninguna esperanza desde el punto de vista humano, del punto de vista natural, qué sé yo. Y dice la palabra de Dios que fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Y mire lo que dice cuando fue María a visitarla, porque para buscar apoyo, porque ya le había aparecido el ángel también. Y esa misma experiencia la había tenido Elizabeth. Y como eran parientes, se había conocido en la familia. Estaban viviendo una situación muy semejante. Y va y encuentra, ella va a pedir apoyo moral, espiritual, por una cosa que había sido pero por tremenda. 31 de Lucas, dice, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. ¿No es algo extraordinario? ¿Se imaginan ustedes? Aquí está una mujer embarazada que ha tenido un hijo por un milagro de Dios, pero usando los medios naturales, no por la suspensión de la ley natural. Y esa es la diferencia entre Juan, entre Zacarías, Elizabeth, entre José y María y Jesús. Para decir que uno era un hijo natural, el mensajero del Señor, y el otro era uno, ¿no es cierto?, divino de Dios por medio de la intervención del Espíritu Santo por un milagro, ya el Señor mismo. Y luego cuando hagamos la lista, los paralelos que hay de la semejanza que hay entre los dos, ustedes se van a ver Juan y Jesús. Yo me voy a adelantar ahora y si tienen nota ahí les voy a dar, quiero darle una tarea. Quiero que ustedes comparen el relato de Lucas al nacimiento de Juan el Bautista. Pongan Juan y en el otro pongan Jesús. ¿Qué es lo que dice Lucas? ¿Qué es lo que dice Lucas? Por ejemplo, número 1, dice que sus padres eran justos. José y María eran justos. Zacarías y Elizabeth eran justos. Ya tienen un hijo por la intervención de Dios por contestación a una oración, pero usando medios naturales, o sea, un milagro de Dios, pero usando medios naturales. Y el otro nace, ¿no es cierto?, por medios de un milagro, suspendiendo la ley natural por la intervención directa del Espíritu Santo. Les habla el mismo ángel a los dos. Miren ustedes. Segundo, iba a ser un varón, aunque no existía todas las ecografías para saber si es varón o es niña. Ya Dios sabía que serían varón, los dos eran varones. El mismo ángel les habló, los dos milagros, las dos características de sus padres. Otro elemento interesante también es que el ángel les da el nombre. Dice, se llamará Juan, el primero, y el otro se llamará Jesús, para hacer una diferencia, ¿verdad? En qué es lo que significa Juan y qué es lo que significa Jesús. Después dice ya que ambos ya eran solteros. Ambos empezaron su ministerio a los 30 años. Ambos predicaron el mismo mensaje. Juan predicó arrepentido porque los reinos de los cielos se han acercado, y Jesús predicó arrepentido porque los reinos de los cielos se han acercado. ¿No es cierto? Ambos querían la restauración del pueblo de Israel, el arrepentimiento y que volvieran, ¿verdad?, para tener comunión con el Señor otra vez. Ambos denunciaron, ¿no es cierto?, todas las cosas que los judíos habían hecho, ¿no es cierto?, que tenían que arrepentirse para establecer un nuevo pacto.
hablaban del reino, de un nuevo pacto que vendría, ¿verdad? En esos días. Ambos predicaron el mismo mensaje y murieron por el mensaje que predicaron. Ambos eran solteros. Ambos eran predicadores de la palabra eterna de Dios. Y pueden sacar muchos más. Uno era de la tribu de Leví y el otro de la tribu de Judá. O sea, ¿verdad? Habrá comunión entre el trono y el sacerdocio. Por eso Cristo es sacerdote según el orden de Melquisedec, porque era rey y sacerdote, hizo las mismas cosas. Siendo Juan de la tribu de Leví, sacerdote de Dios, siendo Cristo, hijo de Dios, salvador del mundo. Ambos bautizaban, aunque Jesús no bautizaba sino a sus discípulos, ¿verdad? Y a mí lo que más me llama la atención, que ambos murieron por la causa que ellos creen. Bueno, esa es una tarea que les voy a dar, que ustedes lo hagan y encuentren otras cosas más, ¿no es cierto? Por ejemplo, no tenían propiedades, no tenían casa, ¿ya? Aunque tenían profesiones y todo lo demás, etcétera, pero cuando se manifiesta el Espíritu Santo en ellos, dejan todo lo que ellos tenían y se entregan a la misión que Dios los tenía marcado. Lo hizo Juan, lo hizo Jesús. Por eso Jesús habla tan bien de Juan. Yo tengo un gran cariño por Juan. Fue muy triste su vida, ¿verdad? Una vida de un luchador, ¿ya? Él denunció el pecado, encaró a los reyes, lo mismo que Jesús. Les dijo lo que los reyes tenían que hacer. Cuando lo denunció públicamente, y lo mismo que hizo Jesús, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Lleno del Espíritu Santo. Y dice 4 cosas que yo la compartí con ustedes, y aquí hay la restauración de Israel, ¿verdad? Y les di yo también ahí 3 ideas para las 3 cosas más importantes que tuvieron que predicar en este caso Juan el Bautista. Hacer volver el corazón de los padres a los hijos. De los padres a los hijos, usando una metáfora, ¿verdad? Haciendo una especie de analogía del pueblo de Israel a Dios. Ya, de los rebeldes a la prudencia de los justos, a aceptar la corrección y el mensaje de la salvación eterna por medio de la simiente que es Cristo. Y tercero, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto, o sea, para recibir lo nuevo, porque no se echa, ¿no es cierto?, vino nuevo en odres viejos. El vino nuevo era la enseñanza de Cristo, y los odres viejos era la doctrina del antiguo pacto que iba a tener su fin e iba a terminar. Otra de las cosas que me faltó decir un poquito la semana pasada, y que lo tengo aquí en mis notas, fue lo que dice que el ángel Gabriel vino a la presencia, ¿verdad?, de este hombre. Y dice la palabra de Dios que este Gabriel, el ángel, ¿verdad?, el ángel Gabriel, como lo dice también en el versículo, a ver si alguien me ayuda ahí, aquí lo tengo anotado. Bueno, el ángel, ¿verdad? Se apareció, dice el ángel Gabriel, se apareció el ángel del Señor puesto en pie, etcétera, etcétera. Y le menciona todas esas cosas. Y él dijo en el 19, respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte. Yo quiero llamar la atención al capítulo 8 de Daniel, versículo 16. Daniel 8, 16. Quiero hacer un pequeño alcance ahí de una cosa que me parece a mí muy interesante. Capítulo 8, versículo 16. La visión del carnero y del macho cabrío. En el verso 16, en su contexto, dice la palabra así. Dice Daniel, y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai,
que gritó y dijo: Gabriel, enseña a la visión. Alguien le da la orden al ángel para que le enseñe la visión de lo que significa. Vino luego cerca de donde yo estaba, dice Daniel, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro en un acto de reverencia y de respeto, no de adoración. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Marca en su Biblia la palabra para el tiempo del fin. Y luego, mientras él hablaba, verso 18, conmigo, dice Daniel, caí dormido en tierra sobre mi rostro, aturdido. Y él me tocó y me hizo estar en pie. Verso 19, y dijo: he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque esto es para el tiempo del fin. Y la visión que has visto, en el verso 26, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Yo les pregunto a ustedes, yo tengo esa convicción, que la expresión para el tiempo del fin, el fin de la ira y el tiempo del fin, porque para muchos días, se refiere al fin del sistema judío de religión. El fin del sistema judío de religión. En el libro de los Hebreos dice la palabra de Dios lo siguiente. El libro de los Hebreos, capítulo 1. Dios, verso 1. Hebreos 1:1. Habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Cuáles son los postreros días? ¿El 2020? No. ¿El 1800? Tampoco. ¿El 1500? Tampoco. La expresión en el contexto de toda la enseñanza de la palabra de Dios se refiere que si en otro tiempo habló Dios por medio de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Los postreros días de qué? Del fin del sistema judío de religión. En la transfiguración, Jesús cambia de aspecto delante de ellos, Mateo capítulo 17. Y aparece Jesús, aparece Elías y aparece Moisés. Moisés representa la ley, Elías los profetas. Y cuando ellos están ahí muy contentos y felices, quieren levantar unas grutas, unas enramadas. Dice que bueno que estemos aquí, vamos a levantar una enramada para ti, Moisés, otra para Elías y otra para Cristo. Cuando están en eso, una voz del cielo les dice: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. A él oíd. Es el momento de oír a Cristo. Pasó el tiempo de los profetas, pasó el tiempo de la ley. El fin de los tiempos del sistema de religión. De manera que cuando dice aquí que irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, lo que era la efervescencia, lo que era la cosa potente, ¿verdad? Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, de los rebeldes a la prudencia de los justos, y a prepararse en un pueblo bien dispuesto. Yo soy Gabriel, te dice en el 19. Estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Hay una concordancia entre el mensaje y el mensajero, tanto humano como divino. Uno, profeta Daniel, y el ángel Gabriel. Y en Juan, el hombre, Juan, el ángel Gabriel. El ángel le va a decir lo mismo cuando aparece a María, pero eso lo vamos a estudiar la próxima vez. Veamos, sigamos.
Dijo Zacarías al ángel. ¿En qué cosa es esto? Hay una expresión, ¿en qué conoceré esto? ¿En qué conoceré esto? Esa expresión no es una expresión negativa o de oposición o de incredulidad, sino que es una punta lógica desde el punto de vista del argumento. ¿En qué conoceré esto? ¿Cómo será? Porque no entiendo. Es lo mismo que dice María en el capítulo 1, versículo 34. Cuando el ángel le dice que vas a tener un hijo y María empieza a decir varias cosas, y entonces María, cuando le dice, verso 32, que la María le dice, este será grande, este hijo que va a tener, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María dice exactamente las mismas palabras que menciona. Dice María, ¿cómo será esto? No conozco, ¿verdad? ¿Cómo será esto si yo ya soy viejo, mi mujer vieja? No hay ni una posibilidad. No es una negación, no es prioridad. Es una pregunta de texto y el argumento que él está haciendo, o en este caso Zacarías, y en este caso María. Porque una visión así, díganme ustedes, no era para menos. Bueno, dice la palabra, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Eso a mí me pone de manifiesto que estamos ante un evento sobrenatural extraordinario, tanto del milagro del embarazo de Elizabeth con Zacarías, su marido, que es un milagro, por supuesto, pero no suspendiendo la ley natural, para que no digan que Juan el Bautista es Jesús o que él es el Mesías. Incluso después le mandan a preguntar a Juan en el Evangelio. Juan le mandan a preguntar, ¿eres tú el profeta? Y él le dijo, no, yo no soy. Y luego da testimonio que Cristo hace una diferencia. Pero era muy fácil confundirse. Incluso Herodes, cuando después que mata a Juan el Bautista, cree que Juan el Bautista es resucitado. Jesús. Hay mucha gente que se confunde porque el mensaje es el mismo, las personalidades, las características, los ángeles, el mensaje, la predicación, el carácter, la clase de persona que eran muy parecidos, casi la misma edad. Pero había una diferencia. Uno era el mensajero del Señor y el otro era el Señor. A mí me emociona muchísimo, mucho, cómo toda esta verdad está revelada y no escondida, revelada. Una cosa que se revela deja de ser un misterio. Hay mucha gente muy ignorante que dice que el apocalipsis, el misterio del apocalipsis. Falso. La palabra apocalipsis en griego significa revelación. Una cosa que se revela deja de ser un milagro. Los que saben fotografía aquí o han revelado fotografía, yo una vez hice un cursillo en los años del cohete, ya en que uno tiraba y ponía el negativo y salía el mono al revés y luego salía el negativo y había que revelarlo. Es que se iba revelando la figura clara. Había que retocarla, qué sé yo, etc. Hermanos queridos, respondió el ángel y le dijo, verso 19, yo soy Gabriel que estoy delante de Dios. Ya hice la cita del libro de Daniel 8:16, para que ustedes por favor investiguen eso. No se dejen sorprender de la gente. Muchos piensan que no, que el profeta Daniel y que el Apocalipsis, la literatura apocalíptica y que sí, y especulan de eso. Todo termina en la cruz de Cristo y de ahí comienza hasta que Cristo venga otra vez. ¿Me entienden?
No hay nada que esperar, no hay tierra nueva, no hay Armagedón, no hay nada de eso. Algunos hermanos me han estado pidiendo que si existe la posibilidad que estudiemos el libro Apocalipsis. Yo digo que no hay ningún problema, pero es para estudiantes avanzados. ¿En qué sentido? Sin menospreciar a nadie. Entendamos algunas cosas básicas primero de las Escrituras y vamos a entender como la luz del sol que resplandece al mediodía cuando leemos el libro de Apocalipsis. No hay misterio en el libro de Apocalipsis. Es la revelación de Jesucristo, las cosas que vendrán a suceder pronto. Para un pueblo oprimido, perseguido. La victoria final, donde se dice que el texto clave es el texto de capítulo 14, parece que es verso 19 por ahí del libro de Apocalipsis. Me puedo equivocar en la cifra. Yo sufro de discalculia, ya que es una tara de los números. Bueno, tengo las 3 taras del aprendizaje. Discalculia, confundo los números. La disgrafía, que confundo las letras. Y la dislexia, que confundo las palabras. Bueno, a veces nos confundimos. Pero creo que el capítulo 14, versículo 19, por ahí está, donde dice, y le lucharán contra él, y el Cordero los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de reyes, y con él están los que son llamados, elegidos y fieles. ¡Wow! Es una carta de victoria, es una carta de esperanza, que los sufrimientos serán por un poco de tiempo. Y dice lo que va a pasar con el maligno, que será arrojado de los cielos y que sé yo, etcétera, y que ahora reina Cristo, que le fue dado honor, gloria y reino. Lo dice Daniel, lo dice Apocalipsis. Poder, honor, gloria y reino. Y Cristo reinará hasta que ponga a sus enemigos a sus pies. Y estamos en el reino de Cristo. ¿Qué es lo que es el reino de Cristo? ¿Verdad? El reino de Dios es el dominio y la autoridad de Cristo. No se olviden, por favor, que el reino de Dios es el dominio y la autoridad de Cristo. Cristo es el que domina. Los hombres creen que ellos lo están haciendo re bien, pero están equivocados. Y en esa farándula, todas las religiones había por haber y que sé, etcétera, porque no han sido capaces de comerse el libro. Cuando Jeremías le dijo al Señor que se comiera el libro, o Ezequiel dice que se come el libro, dice que al principio era dulce y en su estómago cuando lo digirió era amargo, por el resultado que tendría el mensaje de la palabra de Dios. Pero nosotros tenemos la esperanza, ¿verdad?, que viviremos para siempre con el Señor, que somos redimidos, somos escogidos por Dios, somos real sacerdocio, nación santa, ¿verdad? Somos pueblo adquirido por precio, somos los doulos, los esclavos, y Cristo pagó el precio más grande que alguien puede pagar por un esclavo, con su propia sangre, que es el precio que ustedes pueden pagar por algo, el precio más alto que ustedes pueden pagar por algo, por su propia vida. Hermanos queridos, dice que y hablarte y darte estas buenas nuevas. La palabra buenas nuevas, aquí la palabra evangelos. La palabra evangelio es una palabra griega, evangelos, transliterada al español con fonética española, que significa las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Que Cristo es el Hijo de Dios, que es Emmanuel con nosotros, que es el Salvador del mundo, que es el Redentor del mundo, que es el Hijo de Dios, que es nuestro abogado, que por medio de su sangre, fíjese que nosotros leemos cada semana, Mateo 26, 26, esta es la sangre del nuevo pacto, que por muchos se derrama para remisión de los pecados, y no con sangre ajena, sino con su propia sangre, entró una sola vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenida redención total del mundo. Es la clase de Salvador. Dice la palabra del Señor. Aquí viene el resultado de algo que a lo mejor era al estar estupefacto, ¿verdad?, sorprendido,
quedarás mudo, le dice, y no podrás hablar hasta el día que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras. O sea, quiere decir que había un poquitín de incredulidad, pero no incredulidad en Dios, sino que desde el punto de vista de lo que es lógico, ¿no? Yo soy viejo, mi mujer es vieja, no hay ninguna posibilidad que tener hijos. Pero fíjense ustedes lo que dice Elizabeth. Y este texto ha sido manipulado, mal usado, tergiversado, torcido por algunos religiosos. Mire lo que dice Elizabeth. ¿Ya? Elizabeth. Dice la palabra de Dios. Aquí vamos a leer. Busquen conmigo, por favor, en el versículo. Espérense un poquito. Espérense un poquito. No se vayan de mi pensamiento porque voy a leer un texto que es muy interesante. En el versículo 37 del capítulo 1 de Lucas, dice, 36, he aquí tu parienta Elizabeth, le dice el ángel a María, ella también ha concebido hijo en su vejez. Más o menos pareció a lo tuyo, pero lo tuyo es superior. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. ¿Y qué dice el ángel? El ángel dice, porque nada hay imposible para Dios. A veces han usado los religiosos esta frase, porque nada hay imposible para Dios, en orden de cosas. Él me va a curar del cáncer, él me va a curar de esto, él me va a curar de lo otro, va a sacar esta otra cosa, etc. Y poniendo a Dios en una situación totalmente absurda y ridícula. En el contexto de la revelación de Dios directamente, y aquí está el ejemplo, no hay nada imposible para Dios de acuerdo a sus propósitos y de acuerdo a sus planes, no a lo que crees que tú necesitas. Y lo pones a Dios en la espalda y la pared y lo estás obligando usando este texto fuera de su contexto y aplicándolo totalmente errado para algo que tú anhelas o que tú quieres o que tú necesitas. No, hermano. No, este texto no vale. Este texto está usado en el contexto de la obra milagrosa de Dios en estas dos parejas de matrimonio con dos antecedentes distintos y dos planes distintos, y dos propósitos distintos con un solo fin y un solo propósito. Llevar adelante el plan eterno de redimir al hombre. Uno. Lleno de virtuosidad, hijo de padres temerosos de Dios para ser el mensajero del Señor. Y el otro, para ser el Señor. Aquí. Verso 21. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Se demorase en el santuario. Claro, no era muy normal que una persona quedara más de quizás una media hora o 40 minutos ahí, ¿no? Pero cuando salió no les podía hablar. Y dice aquí el narrador, que es Lucas, inspirado por Dios, dice, Lucas dice, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Si a mí me toca, al final de mi vida, entre 20.000, una vez en la vida y yo ya no tenía esperanza de ni siquiera servir al Señor como sacerdote, me toca ofrecer el incienso en la tarde. No era algo espectacular, indudablemente. Pero todo eso tenía un propósito, pero que venía acompañado de todo. Todas las bendiciones cuando el Señor las quiere dar, las da todas, unas tras otras. Y entonces
todos los años que ellos vivieron fieles como matrimonio hasta el final, ya viejitos y qué sé yo, el Señor los llena de gozo y de alegría y traerá gozo en vuestros corazones, serán plenos, lo único que le faltaba es tener un hijo y mira el Señor lo que hace con ellos. ¿No les parece espectacular? ¿No les parece extraordinario? Indudablemente que sí lo es. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, porque tenía que quedarse ahí varios días, se fue a su casa. Dice la palabra de Dios, después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses. Aquí hay una cuestión del punto de vista sanitario, ya dentro de la cultura judía. Si una mujer que no menstruaba, que era mayor ya, mujer de edad, que no era fértil desde el punto de vista de la naturaleza misma, sin embargo el Señor lo hace posible, ya, y se cuida para retener esa criatura, que con qué gozo ellos lo vayan a recibir ahora. Imagínense ustedes. Tenemos el caso de Samuel, tenemos el caso de Sansón, tenemos el caso de Isaac, tenemos el caso qué sé yo, de Juan el Bautista, tenemos el caso de muchas mujeres que no podían tener hijos y los milagros se hicieron. Aquí les conté yo la última vez, le hice un comentario sobre las 4 mujeres. La mujer tiene a veces aparece con más relevancia, las mujeres piadosas en la iglesia del Señor. Y este concepto mundano, modernista, liberal que hoy día tenemos, es una cuestión contraria a la voluntad de Dios. Pero hay mujeres que fueron extraordinariamente valiosas en el plan de Dios. Tremendamente valiosas. ¿Qué sería sin ellas? Yo no estaría aquí. Yo no estaría aquí. Y así podemos sumar y cosas. 4 milagros, 4 hijos, 4 predicadores de la palabra de Dios. Y todas el mismo calibre, ¿no es cierto? Gente temerosa del Señor. Dice, así ha hecho. Miren la expresión, qué expresión más hermosa. Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Era una afrenta. No tener hijos, esposa sin hijos. Triste. Algunos dicen, no, pero ¿cómo que no? Puede adoptar, que sea, no, pero, a ver, hablemos desde el punto de vista sensato, no desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista político. Porque hoy día lo que se debate acerca de la mujer es pura política. Se dice, y aquí voy a entrar me voy a meter en la pata de los caballos. Se dice que la sociedad que tenemos hoy día en cuanto a los hijos desobedientes, y la Biblia habla mucho de eso, es porque la mujer abandonó su casa. La gente dice, pero ¿cómo? Yo no estoy en contra de que la mujer trabaje, no señor. Porque a veces hay circunstancias en que debieran trabajar los dos. Pero si el marido gana lo suficiente, ¿acaso qué prefiere usted? Amar a su marido, cuidarlo, protegerlo, cuidar a sus hijos, criarlos y gozar de ser la reina de la casa y que la sostengan y todo lo demás, amar al Señor y servir toda la familia a Dios, qué sé yo. Pero no, a veces el espíritu que inspira a esas personas no es un espíritu sano desde el punto de vista espiritual. A veces hay hermanitas que tienen que trabajar porque no les alcanza, porque su marido gana poco, porque, bueno, la vida demanda muchas cosas, hay que educar a los hijos, en fin, etc. Pero
aún esas hermanas podrían igual redimirse a sí mismas, ¿verdad? Atendiendo a su casa, a sus maridos y todo lo demás. Porque o si no, el 40% de esta sociedad está perdida. Así de simple. Alguien dirá, bueno, no, pero es que eso, siempre no me gusta la palabra a mí, ni machismo ni feminismo, porque pienso que son palabras muy, no va con el pensamiento divino, no. La mujer tiene que ser mujer, el hombre tiene que ser hombre, y en el matrimonio, ¿ustedes saben lo que es el matrimonio? Bueno, yo mismo he fracasado en muchos sentidos con el matrimonio. El hombre llega el alma al hombre, y ya no son más dos, son uno solo. Ese es todo el matrimonio, ese es el secreto del matrimonio, nada más. Cuando eso fracasa, o las razones que les unieron y que se fueron otras, de eso va el fracaso. Se lo garantizo, se lo doy firmado. Pero ella, a pesar de todas las circunstancias, amó a su marido, lo respetó, sirvieron al Señor, fueron buenas personas y el Señor los bendijo con la bendición más grande que ellos habían anhelado toda su vida. Más que una casa, más que un auto, más que una educación superior, un hijo. Y la clase de hijo que tuvieron, que será nazariato, será predicador, será un hombre espectacular, será un hombre que va a alcanzar todas las bendiciones de Dios. Y están en el Hades ahora. Elizabeth, Zacarías y Juan, felices, gozando de las bendiciones por medio de la obediencia. Otro pensamiento. Toda obediencia a la palabra de Dios trae una bendición. ¿Vale? Que el Señor les bendiga. Y seguiremos la próxima semana con el anuncio del nacimiento de Jesús. ¿Qué les parece? Ahí sí que van a volar. Vamos a ver varias cosas muy interesantes. Muchas gracias, que Dios les bendiga a todos, los quiero mucho. Les estoy diciendo, como ya me estoy poniendo viejo, a todos los hermanos que cada vez que tengo la oportunidad de verlos, les digo que los quiero mucho. Ya, Isabel, te quiero mucho, mijita, mucho. A ti y tu familia, con mucho cariño. Así que, ¿qué quieren que les diga? Y los quiero porque aman al Señor también. Y si no lo amaran, los querría más todavía. Porque al que al más malo, más ama a Dios. ¿Sabían ustedes eso? Habían dos deudores. Y si uno le debía no sé cuántos millones, el otro le debía como 800 lucas, ¿no? Dice, y los perdonó a los dos. ¿Quién crees tú que le amará más? Dice el que le debía más, bien has dicho, dice. Bien has dicho. O sea, porque el Señor, a pesar de todo lo malo que somos, Él nos ama igual. Y nos protege y nos bendice. Así que no se olviden de eso, ¿vale?